eh, sobre cómo está tratado el tema de la educación en esta nueva propuesta de constitución. Entonces, para eso le vamos a dar 15 minutos a cada uno. En una segunda parte, le vamos a pedir también que comenten más específicamente los siguientes temas. Libertad de enseñanza. O sea, ¿cómo se entiende la libertad de enseñanza en esta propuesta? ¿Hay alguna restricción respecto de la actual constitución, por ejemplo? El otro tema son los colegios particulares subvencionados o la provisión mixta, que le denominamos. ¿Se permiten o no? ¿Qué opinan ustedes respecto de cómo está tratado este tema? Como una cosa de particular interés para nosotros, queremos que ellos se refieran también a las universidades no estatales del G9. Nosotros somos una universidad privada con vocación pública, nosotros somos con carácter público, entonces también queremos saber qué piensan ellos de cómo están estas universidades en la nueva propuesta, cuál es nuestra situación y cuáles son sus implicancias. Y finalmente, en 20 minutos queremos que ustedes nos hagan las consultas que ustedes estimen para nuestros panelistas, y finalmente entonces tenemos un cierre de 10 minutos. Entonces, dicho eso, le voy a dar la palabra para esta primera parte, que es que ellos nos den su opinión general respecto a cómo está tratado el tema de educación en esta nueva propuesta, y entonces vamos a partir por nuestro panelista José Joaquín Brunner. Adelante, José Joaquín, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también al decano por la invitación y a todos ustedes a conversar. Un saludo especial a Cristian Beley, con quien solemos encontrarnos en este tipo de reuniones. Yo quisiera en estos primeros 15 minutos más bien dar una visión general, pensando que estamos en un camino que se dramatiza mucho porque tenemos el plebiscito y los resultados a esta altura efectivamente son muy inciertos, pero que, digamos, ¿cómo conversar sobre esto con un ánimo más bien del futuro? Porque en realidad, pase lo que pase, y cualquiera sea el resultado del 4 de septiembre, luego viene un trabajo enorme, ya sea para reformar lo aprobado, como se ha comprometido públicamente, incluso en un punto específico sobre la educación privada, o bien para volver a partir, y aprovechando todo lo que hemos aprendido en este tiempo, preparar un segundo texto en caso de que este fuera rechazado. Entonces, me parece a mí que el gran desafío que tenemos como país, particularmente en este sector tan complejo de la educación, es cómo buscar acuerdos, cómo encontrar caminos de acuerdo a partir de los elementos que están puestos en el texto y que están en las leyes y en la política y en las políticas que actualmente tenemos o que quisiéramos tener. Entonces, lo primero que yo debiera decir respecto de la propuesta de texto en general es que a mí me parece que desde el punto de vista que lo pongo yo, de buscar acuerdos, en realidad no aporta elementos muy nuevos. Si uno compara particularmente con las leyes, con la Ley General de Educación del 2009, con la Ley de Educación Superior del 2018, en realidad no hay grandes novedades. Y sin embargo hay problemas. Por ejemplo, voy a tocar tres temas. El primero, el de los principios y fines. En realidad, hacen un desarrollo que le ha llamado la atención a algunos simplemente porque no conocen bien, parece, la ley del 2009, que contiene básicamente ese tipo de fines y de principios, pero me parece a mí que son más completos. Me parece menos completa la versión actual. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que entre los principios no incluye la autonomía, que está claramente definida en la ley, no incluye la diversidad como principio, con su propia personalidad y peso, no incluye la responsabilidad de cumplimiento de derechos y deberes de todas las partes del sistema, no incluye la flexibilidad, que es fundamental para un sistema diverso como el nuestro, y no incluye tampoco la transparencia, en términos de dar cuenta en un sistema que es básicamente financiado con los recursos de todos los contribuyentes. No hay una explicitación del principio de transparencia. Es decir,
en un texto que es bien generoso en nombrar principios, ¿no? Que se parecen bastante bien a los que hay en Bolivia o en Venezuela o en Brasil, que son constituciones largas, digamos así, distintas de la tradición de muchos otros países democráticos occidentales. Sin embargo, veo yo estos vacíos, que me parece que para el caso nuestro son muy importantes, y lo mismo con respecto a los fines. ¿No? O sea, hay otra vez una enumeración de fines bastante genérico, bastante poco precisos, que polisémicos totalmente, admiten, como es obvio, muchas interpretaciones, pero por ejemplo no se habla como una finalidad específica la formación ciudadana, que me parece que está en el centro del tipo de desarrollo democrático que estamos queriendo profundizar. Tampoco hay una clara noción, y le ha llamado la atención a alguna gente, a algunos principios como de mayor énfasis comunitario, social comunitario, de sociedad civil. Está muy restringido al individuo por un lado y al Estado por el otro lado. La sociedad civil con toda su pluralidad y riqueza no aparece muy resaltada. Entonces, yo creo que en este punto, si queremos pensar en camino de futuro, debiéramos con mucho cuidado volver a la ley, comparar la ley con este texto y con el texto que mañana queramos o bien reformar o bien renovar con una nueva proposición, porque me parece que habíamos, después de tanta discusión, llegado a unos acuerdos interesantes también en este terreno de principios y de fines. Segundo aspecto que quiero tomar, vamos a llamar del sistema institucional, institucionalización, economía política del sistema, que también yo veo acá un retroceso. En realidad, la ley del 2009 definió con total claridad, Chile tiene un sistema que es un sistema mixto de provisión, no dice mixto que también es de financiamiento, pero de provisión, en el caso de la educación superior es mixto también desde el punto de vista del financiamiento, y que está bajo un régimen público, o sea, es un régimen público de carácter mixto, con proveedores estatales y no estatales. Eso que fue, digamos, el desarrollo interesante desde el punto de vista de la institucionalidad y la economía política del sistema en la ley del 2009 y también en la ley del 2018, con sus particularidades en el caso de la educación superior, aquí no aparece con esa claridad. Acá, como decía antes, está mucho más centrado en una mirada desde el Estado. Hay un famoso libro de un antropólogo de los años, no sé, 90, que hablaba de la mirada del Estado, ¿no? Y aquí hay mucho, la Constitución es muy la mirada del Estado, no la mirada de la sociedad civil, sí la mirada de repente de los individuos, que está bien desarrollada, pero no esta otra parte que es tan importante cuando uno habla de la institucionalidad. Entonces, desde ese punto de vista aquí, no queda claro el carácter mixto bajo una administración pública, y por lo tanto más bien se busca distinguir dos sistemas. Un sistema nacional que incluye todo tipo de colegios, estatales y no estatales, y un sistema público, llamado público, que es estatal en realidad, que tiene la característica de ser eje estratégico. No sé, ustedes se juntaron con juristas, a ver cómo definen eje estratégico desde el punto de vista de una constitución, ¿no? No es un término usual en las constituciones que yo por lo menos he tenido oportunidad de ver. Y con un sistema de financiamiento y de tratamiento específico favorable respecto de cualquier otro. No se dice que los otros necesariamente vayan a ser desfavorecidos, es simplemente que no entran en la categoría estratégica ni en la categoría de los favorecidos desde el punto de vista del dinero. Entonces ha surgido, y a alguna gente le molesta que uno haga la pregunta, bueno, ¿cómo vamos a interpretar esto? Si hay dos sistemas, y hay un sistema que tiene estatutariamente, desde el punto de vista de la Carta Fundamental, cierto tipo de privilegios, ¿significa que los alumnos en Chile van a pertenecer a dos regímenes distintos? A un régimen, digamos, de un estamento privilegiado y a un régimen de un estamento sin esas características. Hay dos clases desde el punto de vista, entonces, de las instituciones, y si así fuere, también de los infantes, de las niñas, los niños y los jóvenes que acceden a la educación.
me parece a mí que es un camino equivocado. Yo creo que habíamos encontrado el correcto camino el año 2009 y ahora nos estamos tal vez desviando. Digo tal vez porque como todo esto es abierto a interpretaciones, pero habíamos encontrado el camino de decir, mire, vamos a un sistema que es un sistema que está bajo un régimen público completo, es gratuito entero, se rige por el mismo currículum, los profesores tienen las mismas características, nadie puede tener fines de lucro, nadie puede seleccionar, es decir, habíamos construido un régimen público interesante que tendía claramente a la igualdad de trato, ¿no? Un poco a la holandesa, un poco a la belga, pero sin todavía haber llegado allá. Está claro, todavía había una cierta preferencia en el lenguaje respecto del Estado, pero en realidad el régimen público, que es lo importante, que se construía, era un régimen público de carácter mixto que reconocía en su plenitud la diversidad, el pluralismo, los derechos de todas las partes, y era una mirada mucho más desde ese punto de vista de integración y de sociedad civil. Bueno, por último, un tercer aspecto que quiero referirme brevemente es el de la educación superior, que el argumento sigue la línea anterior. En la educación en general las constituciones no tratan de la educación superior, son pocas las que tratan, y las que tratan la educación superior lo hacen para un solo efecto importante. Digo yo, las constituciones que podemos llamar escuetas, digamos, no las más frondosas. ¿Y qué es lo que dicen? Dicen básicamente las universidades son autónomas. Eso es, las instituciones universitarias son autónomas y el régimen de autonomía conlleva, por cierto, las libertades de estudio, de enseñanza, la libertad de cátedra académica y todo lo que se le quiera definir, pero básicamente lo que se busca es que cada universidad es reconocida como una comunidad que tiene su capacidad de proyecto, de definir su misión, de autogobernarse, de autogestionarse y de usar los recursos con libertad. Y luego, en otras partes, las leyes se hacen cargo de la economía política y dicen cómo se va a financiar el sistema, y en Chile sabemos, se financia de manera mixta, hay problemas, tenemos que seguir discutiendo cómo efectivamente vamos a hacer sustentable el desarrollo de la educación superior hacia el futuro. Pero en términos constitucionales, otra vez lo que se ha hecho es distinguir, digamos, entre universidades del Estado, que tienen entonces un régimen totalmente aparte y especial, y por el otro lado, el régimen de los no estatales, que en el caso de Chile además es complejo porque son no estatales, privados, tradicionales, que se agrupan en el G9, y privados de otro tipo, y el CRUCH queda entre medio, digamos, con participación de estatales, no estatales, tanto privadas antiguas como privadas nuevas. Entonces, tenemos una situación ambigua que yo diría la Constitución profundiza en la ambigüedad, pero no aclara. Y luego volveremos a conversar sobre esto cuando veamos en la segunda vuelta los temas específicos. Esa era mi introducción, a ver si ayuda, digamos, a una discusión que nos permita pensar en convergencia, en cómo ir refinando los conceptos, no tanto en función solo de la Constitución, sino en función del debate que viene, que va a ser el más interesante en realidad, el que empieza el 5 de septiembre. Bien, muchísimas gracias, José Joaquín Brunner. Una visión muy crítica respecto de lo que está escrito en la nueva propuesta. Interesante también esto de que nuestro foco tiene que estar puesto en lo que viene a futuro. Le damos entonces la palabra a Cristian Beley para que nos cuente su perspectiva respecto, en el término general, cómo está tratada la educación en la nueva propuesta. Adelante, Cristian. Sí. Bueno, ahora sí les saludo a todas, a todos, y muchas gracias por la invitación. Un saludo especial al decano actual y al futuro decano que nos invitaron, y a Gloria, que nos coordina, y a José Joaquín. Un gusto conversar como siempre con él. Sí, yo quisiera partir diciendo que efectivamente me gusta escuchar a José Joaquín en una cuestión que yo también comparto, que es que hay aspectos que en el debate público se han exagerado y que yo considero que son interpretaciones antojadizas, por decirlo así, muy parciales de la propuesta constitucional, y que no implican cambios tan exagerados, tan bruscos respecto de los avances que han habido en los últimos tiempos en la legislación y en las políticas en Chile,
sino que más bien los continúan, los institucionalizan y los llevan al rango constitucional, pero no implican un quiebre brusco. Respecto de ese mejoramiento estamos hablando básicamente de las políticas promovidas desde la presidenta Bachelet en adelante, ¿verdad? De la nueva Ley General de Educación y después la Ley de Inclusión y todo lo que ha venido en torno a eso. Entonces yo creo que efectivamente la propuesta constitucional en algún sentido, insisto, avanza en esa misma dirección y la lleva a rango constitucional, lo cual no es trivial, obviamente. En otros aspectos que José Joaquín menciona como más críticos, yo creo que podemos después discutir con más detalle sobre ellos. A mí me parece que algunas de las falencias claras o omisiones de la propuesta constitucional tienen que ver con votaciones estratégicas que desafortunadamente varios de los constituyentes de derecha hicieron en el pleno final de las normas. Por ejemplo, esta idea que a cada rato se repite de que no está el financiamiento de los particulares subvencionados, bueno, ningún constituyente de derecha la apoyó, y son los que ahora están haciendo campaña para decir por qué no está. Entonces, lo mismo la creación de establecimientos particulares como parte explícita de la garantía de libertad de enseñanza, se propuso en el Pleno, ninguno de ellos la apoyó. Entonces, eso ha provocado un debate público, yo diría, muy distorsionado, porque efectivamente esas piezas, como que por el desarrollo que tiene la norma, le faltan a la arquitectura, es evidente que le faltan. Entonces yo creo que salido del debate y de ese comportamiento estratégico muy irresponsable que creo yo hicieron ese grupo de constituyentes, pienso que se va a poder completar la norma con prácticamente reponiendo las mismas normas que estaban, para darle efectivamente esa sistematicidad que se echa de menos. Entonces, ¿qué quiero decir con esta primera comentario, casi como reacción? Es que yo estoy de acuerdo que en varios aspectos esta norma no es esa revolución estatista que cambia el sistema de una manera radical, sino que institucionaliza con pro y contra y con algunas ripios que podemos perfeccionar, una tendencia de políticas que era básicamente la idea de irse alejando de un sistema muy desregulado, muy privatizado, hacia uno más regulado, en que el rol del Estado sea más importante, incluyendo la provisión directa y la mejor regulación de las instituciones privadas que financian. Ese creo yo que es el concepto central. A eso, claro, en la retórica conceptual le podemos decir es pasar de una orientación más neoliberal, que lo que quiere es básicamente que las instituciones se autorregulen en su relación con la demanda, a un sistema que se ha dicho de Estado social de derecho, es decir, que el Estado garantice un sistema más armónico, mejor planificado, pero también más justo y más eficiente. Ese cambio conceptual, creo yo, es lo que está a la base de esta propuesta constitucional, y insisto, me parece a mí que lo que hace es institucionalizar y consolidar un proceso en el cual en la última década y media estábamos embarcados. Como vamos a conversar después con detalle algunos aspectos, sobre todo los que se nos propusieron, que son aquellos de la relación con el sector privado, quisiera compartir mi visión más general ahora para desglosar este argumento que estoy haciendo, y que yo creo que no tiene mucho misterio en términos de sus orientaciones fundamentales. Otra cosa es que uno discrepe de algo de los verbos que se usaron, de los adjetivos exagerados, de la estructura literaria casi que usaron los constituyentes, y en que yo estoy de acuerdo en que en varios de esos aspectos simplemente están el texto demasiado florido, pero yo no me quiero quedar en ese, voy a decir, detalle, aunque sé que no es un detalle, sino que en la orientación general del cambio de paradigma que se está consolidando y no creando en esta Constitución. Voy a compartir pantalla para hacerlo más eficiente en estos 10 minutos que me quedan, en esta comparación entre la Constitución actual y la Constitución que se está proponiendo. Insisto, voy a dejar para la segunda parte la profundización de los aspectos que afectan sobre todo a la educación particular subvencionada, o a la educación privada, que es la que es lo que nos ha pedido Gloria que profundicemos. Entonces, voy a hacer el esquema porque parto desde ahí, mi apreciación de esta norma es muy positiva. Es muy positiva.
insisto, más allá de que si yo la tuviera que escribir, la escribiría con quizá la mitad de las palabras y diría, espero más o menos la misma idea. Pero es muy positiva porque hace un contraste respecto a la Constitución actual muy grande, no de las políticas. José Joaquín sumó a la Constitución del 80, que es la que estamos tratando de dejar atrás, sumó la Ley General de Educación, la Ley de Universidades, la Ley de Inclusión, sumó todas las leyes que efectivamente en esta ola más, diríamos, de corrección del mercado desregulado, digámoslo de esa manera, en la última década y algo se han aprobado. Perfecto. Yo también las sumo, pero no están en la Constitución del 80. Varias de ellas fueron impugnadas en el Tribunal Constitucional y en el trámite legislativo fueron reclamadas por la oposición muy fuertemente como inconsistentes con la Constitución del 80. La ley de inclusión, solo para dar el último ejemplo, fue llevada al Tribunal Constitucional. Entonces, efectivamente, tenemos una disputa en Chile que esta constitución, esta propuesta constitucional resolvería para que en el futuro, cuando una presidenta como la presidenta Bachelet quiera que a los niños que postulan a las escuelas privadas que el Estado financia no los discriminen por razón de su creencia religiosa o la composición de su familia, no aparezca un sector político que lleve esa norma al Tribunal Constitucional, como ocurrió recién antes de ayer. Entonces, efectivamente, no es un cambio, pero es una consolidación a nivel constitucional de algunos principios como este que estoy ejemplificando, de la no discriminación a los niños en función de las características de su familia, que yo considero un tremendo avance como sociedad, que lo pongamos como parte de nuestro acuerdo social para que no lo volvamos a problematizar, por lo menos en el futuro previsible. Entonces, la Constitución del 80, si uno la lee en términos de su articulado en educación, ¿cómo yo la resumiría? Yo la resumo en esa frase que está puesta ahí. Su tratamiento de la educación es pobre, de la educación, no hablo del derecho a la educación, de la educación, su definición es muy pobre, es muy escueta. La garantía que da es muy mezquina en términos del derecho a la educación. Mezquina quiero decir que usa el instrumento más clásico de inicio del siglo XX. Dice, hay obligatoriedad y el Estado garantiza un cupo gratuito en básica y media. Y ahora último en kinder, pero estamos incluso en una discusión cómo eso se implementa. Entonces es muy pobre, es muy mezquina en ese sentido. Usa el instrumento más básico de la garantía, que es una gratuidad en algún cupo y sobre todo apoyado en la lógica de la obligatoriedad escolar. Y obviamente es evidente que toda la Constitución del 80, incluyendo educación, pero en su espíritu, en su entramado institucional, lo que tiene es una opción por la privatización. El Estado tiene que ser prescindente, el Estado tiene que, ojalá, no proveer directamente los servicios, y cuando lo hace, tiene que hacerlo en una lógica de mercado, de igualdad de trato, para que no haya competencia desleal, para que el sector privado se pueda desplegar lo más ampliamente posible, y es lo que hemos visto. Cuando se impuso la Constitución del 80, casi el 90% de la educación en Chile era pública, 80, 85, 87, depende de la estadística y del nivel que uno hable. A los pocos años ya era minoritaria, hoy día la educación pública es un tercio del sistema, y eso no es casualidad, eso es porque el diseño de quienes idearon la Constitución del 80 es que el sistema se privatizara, y entonces ha sido muy exitosa en ese sentido. Esta norma constitucional es la que se está tratando de reemplazar, y yo celebro eso porque a mí me parece que esos tres elementos son negativos o anticuados, por decirlo así, insuficientes para el siglo XXI, ¿no? Si uno dijera en la misma brevedad que los constituyentes no tuvieron, por lo demás, pero si uno dijera en la misma brevedad la idea fundamental de esta propuesta, yo la resumo como está puesta ahí. La definición que se hace de la educación, insisto, antes de hablar del derecho a la educación, de la educación es mucho más rica, es lo que José Joaquín expresó, ¿verdad? Los principios y los fines. Podemos entrar en detalle en esa discusión. Yo también hubiera puesto otros principios quizá, o quizá no tantos, en fin. Pero si uno mira, la definición es prácticamente no hay fines o principios con los que uno pueda decir yo estoy en desacuerdo. Ahora, José Joaquín dice, faltaron algunos, fantástico. Primera vez que escucho que faltaron más, entonces lo podemos hacer más rica la definición todavía. Pero en realidad, si uno los mira, los fines y principios que están, comparado con simplemente decir la educación es para el pleno desarrollo de la persona, que es la Constitución actual, es una definición mucho más rica de la educación. Y yo creo que en eso estamos completamente de acuerdo. Si a mí me preguntan, yo hubiese definido 3 principios básicos. Por supuesto que no estoy en desacuerdo con ninguno de los que se agregaron, y yo todavía en los foros en que he estado no he escuchado a alguien de los que se opone
que diga cuál es el principio que sacaría, y porque yo creo que no, efectivamente están muy bien pensados los que se pusieron. Otra cosa es que alguien como José Joaquín quiera agregar otros principios fantásticos, yo agregaría también otros principios, pero en general el argumento ha sido el contrario, que es muy específica. Yo al revés, yo digo, yo hubiese establecido el principio de no discriminación, el principio de inclusión y el principio de justicia. Y con esos tres yo estaría feliz. Un sistema que orienta la educación por la no discriminación, la justicia y la inclusión. Bueno, los constituyentes pusieron otros más, todos muy valiosos. La educación está definida en esta propuesta constitucional de una manera mucho más rica que en la actualidad. Segundo, la garantía del derecho a la educación, lo que llama ahora derecho a la educación, es mucho más amplia, más rica, más... Ahora, es verdad que es más ambigua también en sus instrumentos. La obligatoriedad escolar se reserva para aquellos niveles que en realidad en la tradición política chilena e internacional se ha reservado, que es la educación básica y media. Es difícil argumentar sobre obligatoriedad escolar en el nivel preescolar. Yo no sé si alguien de verdad está pensando que un niño que no hizo kinder le vamos a negar la matrícula en primero, un niño que no fue a la sala cuna le vamos a negar que vaya al jardín de infancia. La lógica de obligatoriedad para el nivel de los niños chiquititos del desarrollo infantil temprano es que se queda corta. Lo mismo pasa en la educación superior, no vamos a obligar a los jóvenes a sacar un título profesional o a ir a la universidad a los 20 años. Entonces, pienso yo que tenemos que como sociedad todavía construir más el concepto de qué significa un derecho a la educación expandido a lo largo de la vida, desde la primera infancia hasta a lo largo de la vida. Insisto, esto incluye las personas adultas y adultas mayores, cuando sabemos que la noción de obligatoriedad en el sentido de una obligación que recae a la persona o a su familia, se queda chica. Y yo creo que la Constitución, la propuesta lo que hace es más o menos avanzar en esa línea, que insisto, tenemos que ir descubriendo como sociedad, y que es obligar a la sociedad, al Estado, a las instituciones, a proveer oportunidades no discriminatorias, como dice la propuesta constitucional, universales, ¿eh? Que tiendan a ser universales. No es que vamos a obligar a la mamá, al papá, a llevarse un niño de 2 años al jardín, pero que cualquiera que quiera hacerlo tenga la posibilidad de reclamar un cupo y que el Estado se preocupe. Y lo mismo pasa con los jóvenes, no los vamos a obligar a ir a la universidad, pero que haya un principio de universalidad. Y la educación permanente, que no está en la actual Constitución, está también acá mencionada. Entonces, fortalece el principio, diríamos, de derecho a la educación y le da al Estado un rol claro de garantía. En la actual Constitución, insisto, esa garantía es muy pobre. Al Estado solo le dice, usted tiene que financiar un cupo gratis. Y ya sabemos que con eso, incluso en Chile, se entendió que incluso era compatible con el régimen de financiamiento compartido. O sea, establecimientos privados financiados por el Estado podían excluir del derecho a la educación gratuita a hijos de familias vecinas de la escuela que pagaban sus impuestos, pero que no tenían para pagar los 20.000 pesos de copago. Una situación que yo creo que es indefendible. Entonces, la idea misma de que lo único que el Estado tiene que hacer es garantizar una silla gratuita en algún lugar del sistema, a mí me parece muy pobre, y esa es la definición básica del sistema actual. Entonces, esta es mucho más rica en ese sentido. Y finalmente, lo que hace la propuesta constitucional es claramente jugarse por que ese compromiso institucional se tiene que expresar en un compromiso del Estado, en general con el sistema, pero en particular con la educación pública. Pero no se queda solo en la educación pública, sino que quiere fortalecer también las comunidades educativas, fortaleciendo a los profesores, a las comunidades propiamente tal, en términos de participación, de democracia, en fin. No adelantar la reunión. Perdón, hay por ahí un micrófono, si lo podemos... Entonces, fortalece a las comunidades educativas respetando la educación privada. En el caso de la educación privada, yo no veo que haya un retroceso importante, salvo, insisto, este par de aspectos que quedaron excluidos de la propuesta que ahora vamos a profundizar, pero no hay en ella un retroceso importante. Lo que hay más bien, y eso es evidente, que el Estado se tiene que comprometer prioritariamente con la educación pública para garantizar todo lo que antes hemos dicho, pero yo creo que eso es defendible en términos de la política, de la práctica más común en la política internacional. José Joaquín me saludó al inicio, me preguntó cómo me fue en Stanford. Este año estuve de profesor visitante en Stanford. Nadie ha acusado al Estado de California de discriminación, porque el Estado de California ha generado el mejor sistema de educación pública universal
en el mundo. Ahí tiene la Universidad de California, en Los Ángeles, en Berkeley, y nadie le pide que trate igual a esas universidades, y después las universidades estatales del mismo nivel, del mismo estado, y nadie le pide que trate a esas universidades de la misma manera que trataría a las universidades privadas, que también son muy buenas en California, y lo mismo respecto a la educación pública. Entonces, es una práctica muy común en el mundo que el Estado se tiene que comprometer con garantizar la educación pública, y yo creo que los sistemas en que eso funciona bien, además le pone un estándar superior a la educación privada. Insisto, eso no implica que no tenga el Estado la posibilidad de colaborar y de fortalecer la educación privada como lo ha hecho en Chile y como yo creo que lo tiene que seguir haciendo también, y que esta constitución, esta propuesta en nada disminuye respecto de eso. Ya estoy más o menos en el tiempo, así es que yo creo que lo voy a dejar por ahí. Podemos ir a más detalles respecto de los temas que nos pidieron profundizar ahora, pero quiero cerrar diciendo entonces que a mí me parece que la propuesta constitucional implica avances importantes en términos de la definición más rica de la educación, que no es meramente retórica, como José Joaquín lo recordó, eso está en la Ley General de Educación, y por supuesto que podemos siempre discutir en una enumeración tan larga, tanto la que hace la LEGE como la que hace la propuesta constitucional. Es obvio que vamos siempre a pensar en algunos elementos que sobraron o faltaron. Da garantías institucionales y expande el concepto de derecho a la educación de una manera mucho más ambiciosa y más alineada, a mi juicio, con el siglo XXI, como la que tenemos actual, y enfatiza fortaleciendo las comunidades escolares, la profesión docente y la educación pública sin desmedro de la educación privada, a mi juicio. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, aquí tenemos otra perspectiva y también una comparación con la actual Constitución. Vamos entonces a pasar a la otra etapa, y aquí entonces, como anunciaba Cristian, que íbamos a especificar. Entonces, solamente para recordar, los temas que nosotros les pedimos a nuestros panelistas que desarrollaran con un poco más de detalle, son libertad de enseñanza, como se entiende, se restringe o no, colegios particulares subvencionados, como que esta provisión mixta, están permitidos o no, que es algo que había también adelantado Cristian, las universidades estatales del G9, y el financiamiento de la educación, que no está muy mencionado, aunque sí están las disposiciones transitorias. Entonces, esos son los 4 temas. Ustedes, por favor, vean en el orden en que ustedes estimen más conveniente cómo lo quieren desarrollar. Entonces, al igual que anteriormente, le voy a dar el paso a José Joaquín. Muchas gracias. Está muteado, José Joaquín. Estás silenciado. Muchas gracias. Sí, estaba diciendo que voy a agrupar los 2 primeros temas que corresponden más bien al sistema escolar, que tienen que ver con colegios y libertad de enseñanza, y por el otro lado con el segundo tópico principal, es educación superior, y voy a referirme al financiamiento de la educación superior, porque ese efectivamente es un tema interesante de discusión. Respecto de lo primero, en realidad, y conecto bien con lo que decía Cristian, de que aquí obviamente hay una definición completamente distinta y más rica que la del año 80, solo que yo encuentro un poco anacrónico, o sea, lo encuentro bien para un seminario académico. Lo del 80 quedó superado hace mucho rato, ¿no? Tenemos efectivamente leyes que los dos citamos, y a mí me parece que es a partir de esas leyes y de este texto y de los textos que van a ir apareciendo que tenemos que discutir. La ley del 80 ya no tiene, digamos, pienso yo que el año 90 debo haber sido los primeros que presentamos en el gobierno del presidente Elwin, Ricardo Lago, una primera reforma a la LOCE, porque queríamos cambiar por lo menos todo lo relativo a las universidades, derechamente entero, y otras cosas. Y por cierto que no se llegó ni siquiera a discutir. Y luego hubo cambios que se fueron discutiendo, y hace rato que ya no tenemos lo que por un momento se llamó mercado, en el sentido de que desde hace mucho rato no hay libertad para ofrecer en los colegios, no hay libertad para demandar en el sentido de libertad de elección, porque hay un sistema efectivamente de marcar preferencia y un algoritmo que distribuye a las personas. No hay precio porque la educación es completamente gratuita. Entonces, los 3 grandes elementos centrales de cualquier mercado, obviamente que ya no existen, y por lo tanto, en realidad estamos más bien compelidos a conversar de lo de ahora. Y en lo de ahora, me parece a mí que
en realidad el punto central que yo creo que la tensión que sigue existiendo es cómo uno define un sistema mixto, un sistema público de carácter mixto, porque en realidad a mí no me interesa que se diga hay colegios públicos y otros privados, me interesa que se diga hay un sistema público sí o no. Y yo creo que en Chile ya hoy día, con imperfecciones, tenemos un sistema público compuesto por colegios estatales y no estatales. Me interesa luego saber si debiera existir un régimen distinto para colegios estatales y no estatales. Mi preferencia sería completa igualdad de trato, es decir, Holanda y Bélgica. Me parece que son los modelos que en realidad yo por lo menos debo llevar 15 o 20 años diciendo hacia allá tenemos que orientarnos. Igualdad de tratos para todo tipo de colegios, libertad completa para que todo grupo de sociedad civil que quiera tener colegios los pueda crear. Y entonces puede haber colegios católicos, protestantes, puede haber colegios islámicos, que hoy día es un problema en sociedades como Holanda, puede haber colegios de filosofías distintas, Montessori, Steiner, pueden haber colegios con formación más integral o menos integral en sus métodos, siempre dentro del currículum nacional, que todos tienen que aceptar las características del trabajo, la jornada, el carácter profesional de los profesores, todo eso tiene que estar bajo la igualdad. Y me parece que no resolvemos el problema diciendo hay que reforzar los colegios estatales. ¿Por qué? Hay que reforzar todos nuestros colegios. Tenemos colegios mediocres y malos entre los privados o no estatales y entre los estatales. Y me parece que lo lógico a esta altura, dada la complejidad de los problemas que enfrentamos y básicamente los problemas de desigualdad en la distribución de los capitales culturales, económicos, sociales al inicio en la familia, en realidad debiéramos tener como objeto cómo llevamos al sistema en su conjunto, bajo un mismo régimen público, a un mejoramiento generalizado, que lo haga entonces un sistema más justo, más integrado. Estoy completamente de acuerdo, eso es el tipo de, junto con la autonomía de los colegios y su diversidad, es lo que debiéramos tener en la ley como en la Constitución. Todos los otros principios pueden estar en la ley como lo están hoy día e irse cambiando. Bueno, entonces, a mí me parece que eso no está bien resuelto, o sea, y que es un problema bien de fondo. Aquí hay un problema mal resuelto en cuanto a cómo hacemos un sistema único de carácter público que contenga colegios muy diversos, estatales y no estatales, pero orientados hacia un mismo objetivo, que atienden de la misma manera, que el gasto en todos esos colegios es exactamente igual. Solamente habrá diferencias por los grados de vulnerabilidad, por programas especiales de inclusión y cosas de ese estilo. Y dicho eso, quedaría también superado completamente el problema que decíamos ambos acá, de que efectivamente Cristian lo pone como la falta algún elemento en la arquitectura, y le parece que es un punto importante de hacer el que la derecha no votó por eso. A mí me da exactamente lo mismo. Me parece que quien lo haya votado y quien no lo haya votado, a esta altura interesa poco. Interesa, queremos o no reconocer en la Constitución que efectivamente los grupos de sociedad civil pueden crear colegios. Y a mí me parece que eso tiene que estar. No tiene sentido tener eso muy destacado solamente para los pueblos originarios. Se hizo un artículo especial de modo tal que en realidad no es un problema de que se haya caído algo, no, es un ánimo general de algo que no se consideró importante. A mí me parece que es de la primera importancia. En realidad, como dice toda la doctrina internacional, la libertad de enseñanza o la libertad de educación consiste básicamente en la posibilidad de que la sociedad civil pueda crear colegios, enseguida de que los padres puedan elegir la educación de sus hijos. Punto intermedio ahí es el problema de la formación religiosa, que entendida no a la manera de una religión, la formación espiritual, la formación en valores o como se le quiera llamar, efectivamente tiene que ser un tema que tenga un tratamiento propio de una sociedad democrática pluralista, que tampoco eso
queda bien recogido en el actual texto. Y finalmente, estas libertades más bien puestas con énfasis en la libertad de las comunidades para definir determinado tipo de cosas en las comunidades escolares, y en el caso de las universidades, la libertad académica y la libertad de cátedra. Me parece que desde ese punto de vista no está bien resuelto, y no es raro que no esté bien resuelto, porque en realidad el problema mayor, que es el de la integración del sistema y no su segmentación en dos sistemas distintos, y no creer que el Estado tiene responsabilidades con un tipo de colegio, digamos con los colegios ahora de los servicios locales, que me gusta siempre usar ese ejemplo, porque ahí vemos lo difícil que son, para ir cambiando el tema, lo difícil que es hacer cambios en la educación, ¿no? Llevamos 5 o 6 años tratando de armar, y todavía estamos en el comienzo, no hemos logrado hacer algo razonable. El ministro con toda razón ha querido postergar las metas de este año y cambiar todas las metas de los años que vienen para más adelante. ¿Por qué? Nada más que para hacer un pequeño cambio. Imaginen ustedes que quisiéramos hacer cambios de esa magnitud que propone a veces la Constitución en muy distintos campos. Bueno, tendríamos que tener realmente unas capacidades de manejo, de gestión del cambio completamente distintas. Y eso vale para la cosa de las universidades, donde, como digo, por mí que solamente hubiese dicho una frase: se reconoce la autonomía de las universidades. Eso a mí me habría bastado en la Constitución. Todo lo demás más bien hace ruido, poner muchos principios y fines, sobre todo cuando el texto constitucional, que lo hemos nombrado, dice: el sistema educacional, es decir, toda la educación, ha de orientarse hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de los fines y principios del capítulo de educación y de todos los demás principios que abundantísimamente aparecen. Entonces, con razón, yo no creo que nadie quiera usar eso malamente, o tendríamos que tener una especie de gobierno autoritario o populista de cualquier designación, digamos, que quisiera usar y salir a buscar en las universidades y en los colegios si están cumpliendo uno a uno todos estos fines y todos estos principios. Pero eso es lo que se desprende de una escritura mal hecha. Entonces, ese es otro punto que hay que revisar y cambiar. No puede ser que se obligue a cumplir una definición de calidad de acuerdo a estos principios polisémicos que tenemos establecidos. Y las universidades debieran ser reconocidas exactamente igual que lo que dije para los colegios. Todas las universidades, estatales y no estatales, son parte del régimen del sistema universitario de carácter público. ¿Cómo vamos a decir a esta altura de la vida que la Universidad de Concepción no es una universidad pública completamente, o la Austral no lo es completamente, o la Universidad Católica de Chile no es una universidad pública completamente? Claro que lo son. Y tenemos cada día más universidades públicas porque la propia ley efectivamente los está llevando allá. Cuando llega la hora del aseguramiento de la calidad, de quién cumple con todos estos criterios y con todos estos estándares, a nadie le preguntan si usted es estatal o no es estatal. Usted tiene que cumplir todo esto para ser considerado una institución. En realidad no lo dice la ley, pero lo que hace es considerarla como una institución pública, decir: usted queda bajo el mismo sistema de acceso general y usted va a tener financiamiento de gratuidad para todos sus alumnos. Y luego usted competirá por recursos de investigación y todos los demás. Acá, lo contrario, en vez de ir hacia allá, que sería lo interesante a partir de todo lo que ya hemos construido, y de una vez por todas dejar atrás esta discusión tan anacrónica de qué es lo que es público y qué es lo que es privado en estas universidades, y entrar a un nuevo paradigma. En realidad, yo en este caso alego por lo conservador que es, en realidad, la poca respuesta que da a las realidades del siglo XXI, la Constitución en materia educacional de educación superior. El gran impulso que se pudo haber dado era decir: sí, tenemos ahora este sistema, es público y nos vamos a preocupar de que cada día sea más público, cumpla mejor con el interés general, con los grandes objetivos del país en su desarrollo. Eso es lo que yo habría esperado, digamos, del impulso que se le quiere dar al tema de la educación superior. Y desde ese punto de vista no habría hecho ninguna discriminación a través de los recursos como hay hoy día ya, y aquí se refuerza ahora a nivel constitucional. Habrá otra vez universidades que son del Estado que tienen que tener un tratamiento especial. Esa no es la tradición chilena.
Esa no es la tradición de algunos países del mundo que tienen sistemas públicos con gran intervención de iniciativa no estatal, ¿no? Y en Chile, mire cómo ha crecido, cómo ha mejorado, cómo tenemos mucho más investigación. Claro, la mitad de la investigación que se produce en Chile se produce en instituciones no estatales. El 80% de la matrícula es no estatal. Gran parte de la profesión académica en su impulso se está desarrollando hoy día en universidades no estatales. La internacionalización del sistema pasa tanto por universidades estatales como no estatales. Entonces, me parece a mí que ahí nos quedamos digamos, en una conceptualización que es muy tradicional, muy tradicionalista. En América Latina tiende a tener un peso grande. Yo en otras partes del mundo veo cómo se va moviendo todos los sistemas públicos, se están moviendo completamente en otra dirección. Los países nórdicos están haciendo fundaciones para sus universidades exestatales. Tienen juntas directivas igual como puede tener una universidad en Inglaterra o en Estados Unidos. O sea, el mundo de universidades públicas está cambiando muy rápidamente y en Chile efectivamente ya ha hecho cambios y están bien orientados a mi juicio. Solo que no veo que la Constitución apoye ese carril que veníamos siguiendo, sino que nos va a obligar otra vez, lamentablemente, a 2 años de discusión, o 3 años, o 4 años de discusión sobre el carácter estructural, jurídico estructural y de control jurídico de las instituciones. Cosa que en realidad no le cambia la vida a nadie, ¿no? Y la gente seguirá considerando que la Universidad de Concepción y la Universidad Católica de Valparaíso son, la Austral, son universidades de carácter público y quieren que sean tratados como tales y no quisieran que en realidad se les discriminara desde el punto de vista de los recursos que vienen de todos los chilenos, que sean para jóvenes que tienen gratuidad siempre en cualquier universidad donde se acepta, donde ya se acepta que hay gratuidad. Bueno, tienen que tener la misma cantidad de recursos para la docencia que tenga cualquier otra universidad notable a lo largo del país que pertenece, entre comillas, al Estado. Ahí están mis dos observaciones, digamos, a estos dos paquetes, libertad y colegios, y por otro lado, educación superior y su financiamiento. Muchísimas gracias, José Joaquín. En una muy breve síntesis, entiendo que desearía un solo sistema en ambos casos. Ya, le vamos a dar la palabra entonces a Cristian Beley. Sí, bueno, es bueno profundizar sobre estos puntos, son efectivamente muy importantes, pero quiero partir diciendo algo que dijo José Joaquín a la pasada, o más bien al inicio de su intervención. La actual Constitución está superada y entonces, bueno, esta es mucho más rica en todos estos aspectos, pero en realidad da un poco lo mismo porque la otra se escribió en el 80 y estamos en 2022. Bueno, pero eso es justamente la conversación en la que estamos, si es que vamos a reemplazar la Constitución de los 80 por una nueva o no, porque si no la reemplazamos vamos a seguir con la del 80, la que se dice está superada. Entonces, yo no entiendo mucho eso. Efectivamente, se trata de tener una definición constitucional de mucha más calidad, mucho mejor, acorde al siglo XXI, que la Constitución del 80 no tiene, y entonces no está superada. Si es que no se aprueba esta, vamos a volver a la del 80, vamos a seguir con esa no superada Constitución. Entonces, qué bueno que estemos de acuerdo en que esta es muy superior, se apruebe en este plebiscito o no se apruebe, qué bueno que la que hagamos sea efectivamente una superación respecto de la del 80, que es la que hoy día nos rige y nos seguirá rigiendo si es que no se aprueba esta. Eso es lo primero. Entonces sí, tal como yo dije, no todo, y creo que eso es importante para quienes contribuimos al debate público sobre esto, no todo lo que está en la propuesta constitucional es un giro copernicano respecto de la realidad, sí respecto a la Constitución, porque efectivamente, y eso ojalá se reconociera así más en el debate público, porque a las personas se les ha exacerbado una interpretación como de que acá estamos hablando de Z y estábamos yendo en A, y no, muchas de ellas son cambios que institucionalizan a nivel constitucional, cambios que pero no es trivial. Voy a dar un ejemplo, el lucro. Claro, alguien va a decir, no, pero si ya se acabó el lucro, ya no hay lucro porque hay la ley de inclusión. Pero costó sangre, sudor y lágrimas. O sea, el nivel de penetración de los fines de lucro explícitos e implícitos en el sistema educacional, que terminaron por todos los análisis institucionales siendo en realidad las instituciones que
que lideraron el desarrollo del sistema educacional escolar, la mayor cantidad de instituciones nuevas eran con fines de lucro, y universitario, las más masivas eran con fines de lucro. Bueno, para Chile ha sido un problema gigantesco poder contener el afán de lucro en el sistema educacional, y lo pudimos sacar en una ley que, insisto, costó sangre, sudor y lágrimas, y lo que esta Constitución hace es decir, vamos a sentar ese paso y vamos a decir que todas las instituciones son sin fines de lucro. Decir eso, bueno, eso ya está, es simplemente no reconocer la diferencia entre que haya una ley que dice que lucro y que sabemos que en Chile ha habido bastante ánimo de violar esas leyes versus que esté en la Constitución. Y yo creo que es un gran avance que esté en la Constitución, que la educación no es para hacer negocio con la educación de los niños y los jóvenes, sino que entonces, como este, hay muchos otros ejemplos que no tengo tiempo de desarrollar. Pero no basta decir, bueno, esto no es novedoso porque ya está en no sé qué ley, de no sé qué decreto, de no sé dónde, y ahí la Constitución del 80 está superada. No, pues sí, ese es justamente el debate. Ya, cierro ese punto entonces. En varios aspectos la propuesta constitucional consolida avances que hemos ido teniendo, pero que han costado mucho, que se han postergado mucho, que han sido llevados, insisto, al Tribunal Constitucional. Yo ahora estoy dando el ejemplo del lucro. Les quiero recordar, la no discriminación, hasta ayer defendida en el Tribunal Constitucional, la ley de inclusión llevaba una cláusula específica de apelación a la ley de antidiscriminación, fue bajada por el Tribunal Constitucional porque la oposición la llevó al Tribunal Constitucional, la oposición a la presidenta Bachelet. Entonces, no hablemos de estas cosas como que ya está superado en Chile, ya no hay lucro, ya no hay discriminación, ya no hay... No, eso hasta ayer fue alegado en el Tribunal Constitucional. Y insisto, fueron podadas algunas de esas leyes por precisamente apelación a la Constitución, valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasa respecto de la educación privada? José Joaquín lo dijo muy bien. La esencia de la definición de libertad de enseñanza es la creación de establecimientos por la sociedad civil no estatales. Perfecto. La Constitución, la propuesta que se hace, dice exactamente eso, que se garantiza la libertad de enseñanza y que el Estado tiene que respetarla. Y como en el mundo entero libertad de enseñanza, en su definición, si uno tuviera que reducirla a una cosa, es que la sociedad civil pueda crear instituciones educativas no estatales, entonces son sinónimos. Yo creo que son sinónimos. O sea, es como ahora definir mejor qué significa libertad de enseñanza. Bueno, libertad de enseñanza, si tuviéramos que decir un elemento, es que van a haber la posibilidad de hacer educación más allá del Estado, fuera de la institución estatal. De manera que, a mi juicio, el hecho de que esté garantizada la libertad de enseñanza, y si uno, en esa norma específica, si uno lee el texto completo ahora, hay referencias a la educación privada por todos lados. El sistema es público y privado, el Estado tiene que regular normas para reconocer oficialmente las instituciones que el Estado no crea. Hay, de hecho, menciones a las instituciones no estatales financiadas por el Estado. O sea, si uno lee el texto, es evidente que la propuesta constitucional está reconociendo la posibilidad de abrir, crear y desarrollar establecimientos no estatales. Ya lo dije en mi intervención, pero a los que les gustan las cosas escuetas deberían con eso ya quedarse tranquilos. Yo creo que era mejor especificar, como pueden cualquiera de ustedes revisar la norma que no se aprobó en el pleno final, especificar que eso implica la posibilidad de abrir establecimientos no estatales. Y si se hace una reforma, como más de casi el 80% de los constituyentes no de derecha votaron a favor de esa norma. Yo insisto en el punto, José Joaquín dice que es un detalle, pero cuando se ha hecho de eso parte de la campaña para oponerse y asustar a la gente con que no va a haber escuelas privadas, con que no se van a poder crear escuelas privadas, los mismos que rechazaron la norma, que era para crear escuelas privadas, yo simplemente no quiero hacer una interpretación de eso, estoy haciendo una descripción de los hechos. El sector político que rechazó la norma de creación de escuelas privadas es el que ha usado la ausencia de esa norma como uno de los grandes argumentos para hacer la campaña del terror contra la norma de educación en la educación. A mí me parece que no es trivial, que no es casual, pero por lo tanto, dado esto, estoy seguro que esa norma, insisto, no creo que tenga un impacto práctico, pero creo que es mucho mejor, quizá para que no haya campañas del terror, que estuviera en la Constitución. ¿Qué ocurre con el financiamiento? Algo muy parecido.
tristemente, la norma se propuso en el pleno final y ocurrió casi lo mismo, con unos pocos votos de diferencia, un poco menos votada esta norma, en que la inmensísima mayoría, más del quórum de los constituyentes no de derecha, votaron porque el Estado, tal cual lo decía la propuesta, pueda financiar establecimientos privados subvencionados. Se refería al nivel escolar, entre paréntesis, porque en la norma de educación superior, voy a ir sobre eso, es explícita en que sí, el Estado puede financiar universidades privadas. Bueno, y los constituyentes de derecha no apoyaron la norma, los mismos que hoy día hacen campaña del terror. Yo acabo de ver videos de algunos colegios diciendo, no estamos, en particular subvencionados, no estamos en la Constitución, no se reconoce la posibilidad de que el Estado nos financie, alentados por el mismo sector que no aprobó la norma que se explícitamente propuso, y que cuando uno lee el desarrollo del texto, efectivamente hay una ausencia lógica de la mención. Pero, de nuevo, vuelvo a insistir, esa norma tampoco está en la Constitución actual. Entonces, cuando me lo preguntan los particulares subvencionados, digo, bueno, quedan igual que hoy día. Hoy día, la regulación del financiamiento de las escuelas particulares subvencionadas está en las leyes, con la Constitución actual del 80. Yo pensaba que era mejor que estuviera en la Constitución, yo propuse también esa norma, y la inmensa mayoría de los constituyentes no de derecha también pensaba que era bueno, pero los constituyentes de derecha no la votaron y no está en la propuesta constitucional. Efecto práctico de la ausencia de esa norma, yo creo que ninguno. De hecho, es como estamos. Creo que era mejor que estuviera, por razones que quizás no tenemos todo el tiempo de desarrollar ahora, pero si uno mira lo que José Joaquín quiere, que es que la norma diga, que la norma en general reconozca la idea de que el Estado va a financiar establecimientos privados y le va a exigir, por lo tanto, algunos criterios, bueno, si uno lee la norma completa, exactamente eso es lo que dice. No dice nada distinto, dice que el Estado puede financiar, perdón, no dice eso porque eso es lo que no se aprobó, pero después la norma, por eso digo que queda como una especie de falta de un peldaño, que era obvio que estuviera ahí, pero después uno lee la norma sobre las escuelas y dice exactamente eso, el régimen común, que los trabajadores de la educación, de los establecimientos que el Estado financia, sean públicos o no, entonces, tengan un régimen laboral parecido, que tengan los mismos, no estoy ahora recordando exactamente el texto, pero que tengan los mismos derechos en el fondo. Que las condiciones de los profesores que trabajan en todos los establecimientos que el Estado financia, de nuevo, sean públicos o no, sean parecidos también. Entonces, de nuevo, el espíritu de la propuesta y la letra, salvo en ese párrafo que no se puso, es muy consistente con el estado de situación actual que proyecta las reformas impulsadas por la presidenta Bachelet de la Ley de Inclusión, y en este caso que estoy mencionando de la carrera docente y de la nueva educación pública, incluyendo los funcionarios no docentes de las escuelas y liceos particulares subvencionados. O sea, que se reconozca que cuando el Estado financia, y esa norma además decía que las escuelas tenían que ser gratuitas. Fíjense la paradoja en la que quedamos a propósito de la diferencia entre leyes y constitución. El requisito adicional que se ponía cuando se decía que el Estado financia escuelas particulares subvencionadas, pero tienen que ser gratuitas, para darle un sustento nuevo constitucional, en el fondo, a la ley de inclusión. Hoy día, bajo esta norma mutilada, podríamos volver al financiamiento compartido, y sería constitucional. Bueno, cierro entonces. El espíritu es exactamente el espíritu que se está mencionando, de que el Estado reconozca la existencia de escuelas particulares, de educación particular, que el Estado la pueda financiar, y que cuando la financia le vaya exigiendo estándares superiores de compromiso público. En el caso de la educación superior, yo no soy experto en educación superior, así que solo hago un comentario general nada más para apelar a la lectura del texto. Dice exactamente lo que José Joaquín está pidiendo, que está compuesto por instituciones públicas y privadas, y que el Estado puede financiar los estudios gratuitos de las educaciones del Estado y en las instituciones privadas que reconozca la ley, o sea, misma situación que hoy día. No habla de la investigación, no dice que el Estado solo puede financiar investigación en universidades estatales. O sea, me parece a mí que, de nuevo, igual que los particulares subvencionados, el soporte normativo para que las universidades privadas de cualquier tipo accedan a fondos concursables de investigación, me parece a mí que está completamente garantizado en esta propuesta, al igual que en la Constitución actual, que sobre educación superior no dice, ni siquiera nombra la expresión educación superior. Entonces, si alguien dice, mira, no está el soporte constitucional para que el Fondesit
siga siendo de acceso para también las universidades privadas. Bueno, entonces, si esa persona no puede vivir con esa propuesta constitucional, supongo que tiene pesadillas con la Constitución actual, porque la Constitución actual no dice ni siquiera que existe la educación superior. Esta idea de que todo lo que no está me genera gran temor. Yo he estado en unos debates y el otro día estuve con Silvia Izaguirre, tengo temor de que no está la educación superior, tengo temor de que no está llena de temores. Y yo digo, bueno, entonces tú no puedes dormir con la Constitución actual porque no dice nada. No dice educación pública, no dice educación privada, no dice educación subvencionada, no dice educación superior, no dice educación permanente. ¿Cómo puedes vivir con eso? Bueno, es obvio que para mí, de la lectura del texto, el reconocimiento de la educación privada en la Constitución actual no tiene ningún retroceso respecto de la actual, la propuesta respecto de la actual. Y en estos dos aspectos, dado que la inmensa mayoría de los constituyentes no de derecha la votó a favor, estoy seguro que va a ser muy fácil reponer esos artículos ahora, si es que se llegara a aprobar, porque entiendo que es el consenso nacional. Ahora, quiero sí cerrar con un punto adicional. Yo insisto, es evidente que lo que la propuesta está diciendo es que respecto de la educación pública, o sea, la que es de propiedad del Estado, el Estado tiene que tener una responsabilidad superior. Y eso a mí no me parece que es equivocado. Y más aún, me parece que es plenamente consistente con la idea de libertad de enseñanza. Porque si queremos hacer entonces que el Estado tenga las mismas herramientas de política respecto de la educación privada que la educación pública, cada vez que eso ha ocurrido en Chile, los propietarios de las instituciones privadas, que José Joaquín, ellos no se confunden nunca. Ellos siempre apelan a que son sus escuelas, sus liceos, y yo les encuentro razón. Si son privadas, pues, la congregación de X o Z dice, estas son mis escuelas. Entonces, cuando el Estado le dice, oye, yo quiero que haya consejo escolar, ellos dicen, no, a mí no me gusta la participación de los padres, no quiero consejo escolar. Y entonces el Estado les dice, oye, pero es que sería bueno que participen. Y los dueños de las escuelas privadas dicen, no, pues si es mi escuela. Entonces, esta idea de que nosotros consideramos que sus escuelas son de todos, pero ellos consideran que son de ellos, y siempre apelan a eso para decir, no quiero consejo escolar, no quiero que aceptar las niñas embarazadas, no quiero aceptar los padres separados, no quiero aceptar los niños de otras religiones, los niños que son muy inquietos los quiero poder expulsar, no quiero seguir educando al niño que repite. Lo han dicho en todos los tonos por 30 años. Cada vez que el Estado ha querido hacer una política para hacer ese régimen común del que José Joaquín habla, yo estoy dando solo ejemplos más elementales de lo que antes dije, el principio de no discriminación y justicia. O sea, que los niños no sean tratados distintos porque sus padres tienen tal conformación o tal religión o tal ingreso. Y los dueños de las escuelas privadas no se han perdido ni un momento. Nunca han dicho, sí, estas escuelas son de todos, es por el régimen común, y me las financia el Estado, y entonces voy a aceptar esto de que la niña embarazada se quede aquí, sea la manzana podrida, como decían en el debate, y contamine al resto de mis alumnos. Para ellos es muy claro que sus escuelas son sus escuelas. Entonces, ¿por qué esto de que los otros que estamos afuera decimos, no, estas son escuelas de todos los chilenos, pero a la niña esa no la queremos aquí, a la hija del vecino tampoco la queremos? Y ellos financian la escuela con sus impuestos. Entonces, quizá alguna vez lleguemos a una sociedad en la que estas distinciones no sean relevantes. Fantástico. Cada vez que estoy con la FIDE, cada vez que estoy con las escuelas privadas, les recuerdo las enseñanzas de Jesucristo, para decirle que Jesucristo abrazaba a las prostitutas, abrazaba a los leprosos, abrazaba a los extranjeros, y decía que había que tratarlos con igualdad e incluso con prioridad. Y ellos con recursos públicos las han discriminado y han argumentado, basado en la libertad de enseñanza y en su propiedad sobre la escuela, el que el Estado no les obligue a tratarlas igual. Entonces sí, ojalá lleguemos a esa sociedad, pero como no hemos llegado, y como ayer nomás fueron al Tribunal Constitucional a reclamar sus derechos de discriminación y podar la ley de inclusión, yo digo, bueno, reconozcamos entonces que no somos Holanda, no somos Bélgica, entre paréntesis, estamos lejos de ser Holanda y Bélgica, y no sé si es realmente el modelo nuestro. Holanda y Bélgica son excepciones en el mundo desarrollado son excepciones. Entiendo que a José Joaquín le gusta el modelo belga y holandés, perfecto, pero déjame, por lo menos seamos claros en la evidencia comparada, son excepciones. La regla europea no es Holanda y Bélgica, la regla canadiense y norteamericana no es Holanda y Bélgica, es una regla en la cual la educación pública tiene deberes prioritarios, tiene un trato
preferente y tiene responsabilidades respecto a la política pública, entre otras cosas por lo que estoy exactamente mencionando. Entonces, sí, consolidemos el avance de que donde el Estado financia, las reglas sean de justicia, inclusión y no discriminación. Perfecto, yo suscribo eso plenamente, pero no nos pasemos cuentos diciendo que por esa razón son inmediatamente escuelas públicas, porque no lo han sido. Ojalá algún día lo sean, pero no lo han sido. Entonces desarrollemos el sistema en el cual todo ciudadano y ciudadana, independiente de su cara, su rostro, su color, su dinero, su fe, su orientación sexual, sea tratado como ciudadano. Y eso se llama educación pública. A mí me parece que en ese sentido la propuesta constitucional lo que hace es hacer avanzar a todo el sistema y ojalá en el futuro desarrollemos formas de colaboración público-privada mucho más ricas y menos discriminatorias que las que hemos tenido en el pasado. Pero insisto, eso nos va a llevar a una discusión, y con esto termino, mucho más profunda sobre lo que significa la libertad de enseñanza. Porque los propietarios de las instituciones privadas en Chile han entendido que parte de su libertad de enseñanza es definir un proyecto educativo a veces excluyente, y quieren que el Estado se lo financie en igualdad de términos que los proyectos educativos que no son excluyentes. Y yo encuentro que es una discusión súper interesante. Y a mí me gustaría que algún día definamos libertad de enseñanza también como proyectos no excluyentes, pero me parece a mí que hay un tema filosófico más de fondo ahí. Porque si ellos quieren mantener la idea de un proyecto educativo en algún sentido excluyente, perfecto, pero no pueden entonces alegar, pretender que el Estado los trate de la misma manera que trata a los proyectos educativos no excluyentes. Muchísimas gracias, Cristian y José Joaquín, porque cubrieron súper bien los 4 temas que nosotros les habíamos planteado. Yo les pediría un poco más adelante que tal vez comentaran si acaso de estas diferencias que ustedes tienen pueden después zanjarse con leyes, ¿ya? Pero eso para más adelante, ¿ya? Entonces, ahora vamos a dar paso a las preguntas. Como no hay mucho público, entonces tengo todo el panorama aquí en mi pantalla, entonces posiblemente lo podemos ir haciendo. Ustedes me levantan la mano. De todas maneras, hay una pregunta en el chat, entonces podemos partir con esa, y ustedes después van levantando la mano, y José Miguel me va avisando cuáles son las preguntas en orden. Creo que Juan Reyes tenía una pregunta en el chat. Juan, si quieres hacer la pregunta solamente. Bueno, muchas gracias, Gloria. No, es que me produce un poco de confusión la presentación, especialmente de la primera parte, pero también en su segunda parte, del doctor Brunner, fíjate, porque él plantea la necesidad de explicitación de principios, ¿no, verdad?, en la Constitución o en la propuesta constitucional, ya, pero sin embargo hace referencia a que la ley actual define esos principios. Entonces, no la Constitución. Entonces me deja ambigua su argumento del vacío que existiría en la propuesta constitucional, ya que el vacío entonces sería similar en la actual Constitución, y por lo tanto la ley que se sume al texto constitucional al futuro lo puede especificar. ¿Ya? Y eso me pasa lo mismo con otros temas que él plantea. En resumen, lo que no se dice en la Constitución será sujeto a una ley asociada. Ahora, mi pregunta o preguntas, ¿no, verdad? Es, ¿por qué lo que existe ahora él piensa que se va a eliminar si no se especifica en la propuesta constitucional? Esa es una pregunta. Y lo segundo es si eso tiene que ver con desconfianza en algún sector político, ¿no es verdad? Y me parece percibir también desconfianza en la capacidad de, no lo diría de la sociedad, por lo menos del mundo político, digamos, en la capacidad de gestionar los cambios a futuro. Yo creo que, por favor, me gustaría si él pudiera tomar esas dudas que tengo y responderlas. Muchas gracias. Les pido un favor, que hagamos todas las preguntas y después vienen las respuestas. Y por favor, ahora que viene Eusebio con alguna pregunta, que digas, como dijo Juan, si que se dirige a algunos de los panelistas en particular o si la pregunta es para ambos. ¿Ya? Eusebio. Sí, gracias, Gloria.
Bueno, agradezco la actividad que estamos haciendo, es bien interesante y creo que los panelistas han entregado argumentos bastante potentes respecto a las distintas alternativas que hay. Yo solo quería comentar a propósito de lo que aquí, tres cosas voy a tratar de ser muy concreto y a la vez también disculparme si yo soy profesor de filosofía, no soy un académico avanzado, entonces por lo tanto mi manejo teórico puede ser muy vulgar, como buenos profesores, ¿entiendes? Como se entiende en la academia, que los profesores tenemos un conocimiento muy anecdótico, no tenemos un conocimiento puro, pristino. Entonces, lo primero que voy a plantear es de que es fabulosamente interesante que estemos conversando acá sobre la nueva constitución, sobre un problema constitucional, sobre un hecho que es un hecho fundacional. Yo creo que es interesante que hayan participado gente incluso en esta anecdótica debate, ¿te fijas? O sea, de personas comunes y corrientes, con defectos, con errores, porque bueno, cuando uno va hacia la élite se cubren esos errores, ¿no es cierto? Pero personas comunes y corrientes que participaron en un diálogo, en una discusión, en un debate, y mostraron lo que es el país. ¿Ya? Esto es el país. Y yo creo que la nueva constitución es un dispositivo tremendamente importante, y ahí le agradezco a la élite política de haberlo puesto, porque no fue la sociedad, no fueron los movimientos sociales, sino que fue la élite que dijo, por aquí podemos salir. ¿Ya? Hoy día esa misma élite está encontrándole muchos errores y descubrió que había, a lo mejor que se habían equivocado exactamente en el argumento de decir por ahí salimos. Entonces están reculando. ¿Ya? Ese es un primer momento. Entonces, por lo tanto, hay un proceso que estamos viviendo en donde estamos participando todos, de mayor o menor medida, hicimos ejercicios democráticos de votación, hemos estado leyendo, hemos estado informándonos, estamos viendo cuáles son los pros y los contras en el asunto. ¿Ya? Y dentro de ese contexto a mí se me ocurre hacer una especie de metáfora, aunque no es directamente relacionada, con este nuevo telescopio espacial James Webb. ¿Ya? Y yo diría que frente a eso nosotros tenemos que enfrentar las actitudes en el ámbito político, lo mismo que con el astrónomo. El astrónomo hoy día dice que el universo es más amplio, es más infinito, que hay muchas cosas que nosotros teníamos que conocer, que no las conocimos con el lente que teníamos de hace 10, 15, 30 años atrás, 50 años atrás. O sea, de que las cosas funcionan en forma distinta, que el mundo se puede explicar distinto. De que podría haber un mundo, yo digo, en términos metafóricos, con el diálogo político, yo no soy político, ¿no es cierto?, en donde pudieran estar todos. O sea, que las frases iniciales de la Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad, se hicieran carne en todos, no en algunos. ¿Ya? Podría ser, si es que vamos ampliando con este telescopio. ¿Queremos defender a lo mejor la óptica antigua? ¿Somos tradicionalistas, conservadores? ¿O queremos abrirnos, digamos, a esta nueva dimensión? ¿Ya? Y por lo tanto ahí yo quizás, y aquí quisiera plantear lo siguiente respecto a la nueva constitución. O sea, yo creo que la nueva constitución tiene errores, la antigua también tiene muchos errores, ya lo reconocemos, ¿ya? Y por lo tanto la idea aquí sería, ¿no es cierto?, de cuál es el argumento que prima para efectos de entender esos errores de la constitución. ¿Ya? Si los efectos tienen que ver con un saber previo, con el lente de la óptica antigua o con el lente de la óptica nueva. Yo creo que ahí está el juego. Y creo que tengo la sensación de que hay muchos que quieren conservar la idea inicial de la educación fundacional en Chile, que era la idea del orden social, conservar el orden social. No transformarlo, no abrirse, digamos, a que los sectores sociales que fueron llamados a la independencia chilena participaran en ella plenos, ¿eh? Como decía Eudor hace muchos años, ¿no es cierto?, en educación. Ahí decía, aquí el pobre, ¿no es cierto?, es una organización, ¿eh? El rico es un voto. ¿Eh? ¿Cuándo vamos a llegar a ese momento, ¿ya?, que plantea la ley de cierta igualdad, ¿ya?, de avanzar en eso? Eso quería comentar a propósito de lo que me llama, de lo que están comentando acá. Y gracias por la actividad. Muchas gracias, Eusebio, disculpa, pero tú hiciste una reflexión súper profunda. ¿Tú tienes después también alguna consulta para los panelistas? Yo quisiera, quizás a lo mejor a Joaquín le podría preguntar respecto al argumento de la Constitución, ¿no es cierto? Porque él dice la Constitución ya pasó, y la Constitución del 80 ya es pasada,
y hay un conjunto de modificaciones que se han realizado que han modernizado la educación. De leyes. Ya. Entonces, por lo tanto, el argumento, digamos, puede ser aplicado también a esta nueva constitución. Esta constitución tiene un conjunto de cosas mejorables, como argumenta Claudio, y por lo tanto podría también seguir pasos de mejoramiento a través de las leyes. Entonces, creo que el argumento no se sostiene en plantear una constitución pasada de moda, ¿ya? O sea, el anacronismo estamos todos de acuerdo, ¿ya? El tema es, digamos, que igual hoy día, como lo dice aquí Evelyn, ¿no es cierto?, nos encontramos con que se aplica la Constitución en algunos casos determinados, ¿ya? Gracias, Eusebio. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna inquietud respecto de lo planteado? Porque si no... perdón, Carmen Gloria. Sí, Hola. hola. Bueno, primero agradecer por la actividad y por contar aquí con Cristian Beley y con José Joaquín Brunner. Muy interesante la exposición de los puntos. Mi pregunta, en realidad quiero pedirle la opinión respecto al voucher. El voucher ha sido efectivamente una piedra de tope en la que ha aparecido mucho en las discusiones, aparecen mucho en las investigaciones, por supuesto. Yo llevo varios años trabajando en educación rural y uno de los temas que he investigado es el tema del cierre de escuelas rurales. Y el tema del voucher es un tema central, si bien se crea el piso rural, pero la verdad es que el piso rural ha ido disminuyendo cada vez más. Y eso trae consecuencias muy graves, porque efectivamente cuando se cierra la escuela del pueblo, el pueblo se muere, básicamente. Lo que uno ve en la nueva propuesta es que habría una provisión, dice, de recursos suficientes para la escuela. Por lo tanto, una tiende a leerlo, obviamente, como que se elimina el voucher, entonces. Y ahí quería preguntarles entonces a ambos cómo lo ven, si alguno de ustedes todavía le encuentra alguna ventaja al voucher, porque la verdad es que por lo menos lo que tiene que ver con educación rural, yo solo he podido ver desventaja y afectación directa, no solo a la escuela y a la población escolar, sino que a la comunidad. Y eso creo que es interesante cuando ampliamos la mirada desde la educación a justamente lo que ya estamos tratando de ver con la Constitución, de cómo nos afecta a todos los chilenos, a todas las chilenas y los chilenos en definitiva. Por lo tanto, eso, quería como consultarles su opinión. Muchas gracias, Carmen Gloria. Yo también tenía una pregunta que es bastante específica, que tiene que ver con esto que mencionaba Cristian, a propósito de la no discriminación, porque lo que se dice ahí es para todas las instituciones, tanto del sistema escolar como para instituciones de educación superior, porque eso implicaría, ustedes me dicen si es correcta la interpretación, que ya no podríamos tener tal vez sistemas de selección para los futuros estudiantes, para las universidades, o a lo mejor cualquier sistema de selección, ¿ya? Entonces, me gustaría saber qué opinan de eso. Entonces, con esas preguntas, yo los dejo, son bastante amplias, entonces los dejo a ustedes. Bueno, José Joaquín hay una pregunta que está dirigida a José Joaquín, y las otras pueden ser compartidas. Así que te dejo la palabra, José Joaquín. Bueno, brevemente, hay desconfianza respecto de la capacidad de gestión del cambio. Bueno, me parece normal, no desconfianza política, es que ya hemos visto lo difícil que es hacer, hablábamos antes, lo difícil que es hacer cambio en los sistemas complejos, grandes, salud, educación, previsión. Nos ha costado muchísimo, no por lo que diga la Constitución, es porque técnico-políticamente crear acuerdos para avanzar en esa materia es extraordinariamente difícil. Y por eso yo daba el ejemplo de los servicios locales de educación pública. Bueno, puede ser que entre medio hubo un gobierno que no le gustaba tanto, creo que Cristian lo decía en algún momento, y esa es parte de los regímenes democráticos. Se hace un cambio, los cambios demoran, como introducir el nuevo sistema judicial, no sé, 15 años. Introducir jornada escolar completa, otros, todavía no terminamos 100%, 10, 15 años. Ahora, hacer muchas de estas cosas simultáneamente, me parece a mí que
por lo menos lo que uno ve es que yo creo que es uno de los argumentos por lo cual no estamos donde debiéramos estar. Hoy día debiéramos estar, habiendo habido 80% de gente a favor de cambiar la Constitución actual, con total claridad, y hoy día no tenemos ese 80%, está totalmente claro. Vamos a tener algo que es incluso contrario, puede ser, a esto, y por lo tanto no se apruebe el texto. ¿Por qué se ha producido eso? No es ni por la campaña, ni el terror. Se ha producido porque efectivamente hay mucha confusión. Esto genera confusión. Piensan ustedes que las dos alternativas, tanto la del apruebo como la del rechazo, han llegado a proponer cambios antes de nada a lo propio que está puesto en la mesa para votar. Se han dicho, hoy no son cambios menores, se han dicho en 8 o 10 puntos importantes que venían siendo criticados por sectores distintos de la sociedad, se ha dicho, sí, tienen toda la razón, vamos a cambiar todo esto. Entre ellos, por ejemplo, la cuestión a la que hemos vuelto en varias ocasiones acá, que tiene que ver con los colegios privados y la enseñanza, la libertad de enseñanza. Entonces, digamos, no es una cosa de que alguien por razones políticas tenga una sensación de que efectivamente el texto, así como está, despierta muchísimas preguntas, resistencias, y hay algo en la dinámica interna de cómo se produjo el documento y luego de cómo se ha defendido, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente, más allá de cómo las dos opciones, que tanto se repite, son legítimas las dos opciones, por cierto que lo son, en democracia así es, pero yo creo que tenemos que hacer cargo de los acuerdos que necesitamos buscar al día siguiente. O sea, todos estos temas que hemos discutido acá, una buena parte de ellos son problemas que están inscritos en el documento. Se preguntaba en el caso mío, bueno, usted algo dice de los principios, pero los principios y la ley. Pues yo digo las dos cosas. En la Constitución creo que hay un exceso de principios, y estamos de acuerdo en eso, o en el lenguaje, la retórica frondosa, o no sé cómo cada uno la ha llamado, pero a la vez que a mi juicio faltan esenciales, es decir, yo podaría todo lo que está ahí puesto y pondría algunas cosas esenciales para el régimen, como es autonomía, como es diversidad. Eso tendrían que estar obviamente puestos ahí porque son motores de nuestro proyecto. Ahora, no voy a entrar al tema del voucher. Yo creo que lo importante es que tengamos el mismo gasto por alumno, sea que se calcule unitariamente de una manera o de otra, pero que se calcule y eso luego sea entregado. Hay muchas distintas alternativas. Puede ser entregado basalmente a las instituciones. Yo no tengo absolutamente nada en contra de eso. Puede ser basado en parte en eso y en parte en la asistencia. Lo de la asistencia efectivamente en los colegios rurales no tiene mayor sentido. Y lo que importa es, para volver al alegato, un colegio rural de una fundación privada debiera recibir, dado que esto es gratuito y es financiado por el Estado, el mismo dinero que recibe un colegio rural que es administrado por el municipio, ex municipio, servicio local, o no. Yo creo que los dos son niños chilenos que, si pertenecen al decil más pobre, tienen que recibir la misma cantidad de la institución, ya no por asistencia, sino que porque el precio social que tiene la educación y que el Estado va a pagar, se lo va a pagar igual, no va a discriminar. Y ahí termino con la cosa de la discriminación. Por cierto que selección no es lo mismo que discriminación. Yo no creo que uno pueda decir que la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Chile discriminan porque eligen alumnos de acuerdo a cierta exigencia, entre otras cosas, de puntajes. Y yo creo que sería un error garrafal ir en ese punto atrás, ¿no? Hemos construido un sistema de acceso que lo hemos ido mejorando, que ha costado, que son años de trabajo, y hoy día más o menos funciona, digamos, estoy hablando en el caso de la educación superior, funciona, digamos, pero que supone una cierta selección académica. Ya hay universidades que sus escuelas de medicina van a pedir más de 700 puntos, en general todas ellas. Y hay otras escuelas que no van a pedir ese puntaje, y tenemos, o sea, hay selección académica y yo creo que es bueno mantenerlo. Creo que cuando a instituciones selectivas, académicamente, pero no discriminatorias,
les hemos prohibido incluso la selección, léase el Instituto Nacional, por ejemplo, yo me opuse, yo pensaba que en realidad en los 2 últimos años de la educación media podía haber una cierta mayor diferenciación de regímenes de enseñanza y entre ellos aceptar una cierta selección académica. Tener unos colegios para determinado tipo, no sé, de talento matemático, de talento artístico, que eso es algo que hace parte de la pluralidad de la sociedad. Bueno, decidimos ir por otro camino y no voy a decir que eso es lo que ha hundido al Instituto Nacional, no es eso solamente, pero como hoy día reconoce mucho, es parte de la razón de que ese colegio perdió su identidad de formar élite, de tener al 80% de los presidentes de Chile, buena parte de los parlamentarios. Esa identidad la fue perdiendo, entre otras cosas, por voluntad política que se llamó progresista y que fue causando ese tipo de desajuste a un colegio que hoy día no tiene nada. No tiene orden interno, tiene violencia en exceso, no sabe cómo salir de eso, no tiene identidad, perdió la preferencia de los padres, ya ni siquiera, ya le sobran las vacantes, ya no está entre los 100 mejores colegios, el que fue históricamente lejos el mejor colegio de Chile. No hay ningún colegio particular pagado que tenga el track record que tiene el Instituto Nacional. De modo que termino, y última palabra más en general, entonces diría yo, bueno, fuera de agradecer infinitamente esta invitación y interesantísima conversación, yo creo que efectivamente este texto constitucional da un pie, que yo me alegra, que da un pie para una votación y para seguir luego la discusión, como sea. Si es aprobado, porque hay tantas cosas que cambiar, que mejorar, que perfeccionar, que limpiar, que aclarar de todas las confusiones que hay, y si, como pareciera también probable, es rechazado, no voy a decir al día siguiente fue rechazado porque hubo fake news, no, me voy a hacer cargo en serio de las falencias que tiene el documento, de las reacciones que ha causado a nivel popular, no en las élites solamente, a nivel popular amplísimo, porque si llegara a no ser aprobado el documento, significa que efectivamente una parte masiva de los sectores populares, de los sectores medios y de todos lados de la intelectualidad, de la academia, viejos y jóvenes, no estaban de acuerdo y pedían seguir trabajando, y eso no significa que vamos a seguir con la Constitución del 80, por Dios, primero porque esa efectivamente ha cambiado muchísimo, y luego porque aún con todo lo que ha cambiado, el 80% del país dijo queremos otra Constitución. Un problema es que nosotros, las así llamadas élites tecnoacadémico-políticas, no hemos sido capaces de ofrecer algo que concordara otra vez a ese 80%, no digo tal vez al 80%, pero por lo menos 2/3 de la población, que hubiese estado entusiasmada. ¿Quién puede decir que hoy día hay un gran entusiasmo? Esta es una encrucijada muy difícil y entusiasmo electoral, la verdad es que todos los que han andado por la calle, como se dice, no lo encuentran. No lo encuentran. ¿Y por qué no lo encuentran? Porque efectivamente se produjo algo en la forma de concebirlo, en el comportamiento del organismo, pero sobre todo en la tremenda dificultad del texto, en las ambigüedades, en los vacíos, en amenazas implícitas que en realidad no debieran ser amenazas porque efectivamente no hay un gran cambio de paradigma. Esta es una constitución liberal en muchos aspectos, es democrática y corresponde al ciclo capitalista en que se encuentra el mundo. No hay nada nuevo en esto. No, ese no es el fondo de la cosa. Esta es una constitución para una sociedad capitalista democrática que quiere ser más socialdemócrata de lo que ha logrado ser y quiere construir un buen Estado social de derecho. Y eso que es tan evidente que lo compartimos el 80%, tal vez no, pero por lo menos serán 3 de cada 4 o 2 de cada 3 chilenos. Sin embargo, a esa gran mayoría la hemos terminado dispersando en parte por los lenguajes, en parte por las obsesiones, en parte por la fascinación llevada, digamos, a malas respuestas políticas, político-intelectuales, y eso vamos a pagar un precio. Sea el cual sea el resultado, el precio es que vamos a tener que seguir años discutiendo en cómo nos ponemos de acuerdo, y ojalá que lo que aprendemos en este tipo de conversaciones nos sirva para efectivamente entonces construir mejores acuerdos.
Muchas gracias, José Joaquín. Esa es un poco la idea, esta conversación para que nos ilumine. Cristian, quiero agradecer también a José Joaquín porque contestó todas las preguntas que se hicieron. Gracias. Cristian, te doy la pasada a ti, a ver cuáles son las preguntas Oye, que yo respondo. sí. No, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dijo José Joaquín al final. Quiero partir por ahí y voy a ir haciéndome cargo de las preguntas, pero justamente partiendo de este final, estoy completamente de acuerdo con él. La propuesta constitucional no es un salto desquiciado a un pasado soviético, estalinista, es una propuesta socialdemócrata de ajuste del capitalismo avanzado para construir un Estado benefactor, un Estado democrático y social de derecho fantástico. Ojalá pudiéramos transmitir eso a la ciudadanía para sacar esas caricaturas que yo estoy de acuerdo que no son correctas y por lado y lado han sido las responsabilidades de esas caricaturas, estoy de acuerdo con eso. Pero qué importante sería que los chilenos y las chilenas entendieran que esta propuesta constitucional es en realidad el ajuste del capitalismo avanzado para una sociedad muy injusta y que además está siendo muy poco competitiva, es injusta y además es poco competitiva, para crear un Estado social y democrático de derecho moderno acorde al siglo XXI. Suscribo 100% eso, esa es la propuesta de la nueva Constitución, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo también que en el camino, y yo no estoy haciendo aquí un argumento, este no es un foro del apruebo o del rechazo, no estoy haciendo un argumento del apruebo o del rechazo, estoy hablando de la norma de educación. El juicio que tengamos cada una como ciudadanos del conjunto de la Constitución, etcétera, lo dejamos para la conversación del café después. Yo no estoy haciendo un argumento de campaña, estoy haciendo el análisis de la norma de educación. Sí he sido transparente, he estado involucrado en eso, estoy publicando un libro sobre la norma de educación, me consultaron mucho, fui candidato constituyente, fui electo, pero tuve que ceder mi cupo por la igualdad de género, pero después los constituyentes me consultaron activamente, por eso yo digo, se presentó la norma, yo apoyé esta norma, etcétera, porque yo participé siendo consultado activamente en la creación de la norma, a pesar de eso, por supuesto que yo, si leen mi libro, yo lo hubiera escrito de otra manera, claro que nos hubiera quedado, tal como nos dice Eusebio, con menos palabras, más precisas y todo eso, pero esto es democracia, no es tecnocracia. Esto es democracia. Y claro, lo escribieron personas que no son especialistas de educación, pero lo escribieron en el espíritu que yo estoy acá, en el caso de educación, que yo estoy acá reivindicando. Incluso la norma completa, si se hubiese aprobado con la creación de escuelas privadas subvencionadas explícita y con el financiamiento del Estado, sería una norma prácticamente impecable en términos de su orientación institucional, no del texto, no de la poesía, no de la calidad de los adjetivos, que estoy seguro que se puede decir lo mismo con la mitad de palabras, de acuerdo, pero es democracia, es primera vez en la historia que estamos escribiendo una constitución democráticamente, y no tecnocráticamente, sean los tecnócratas de la dictadura o los tecnócratas de algún populista, pero un pequeño grupo, claro que les queda mejor, más precisa y mejor escrita, pero no es la constitución de los chilenos y las chilenas. Así que yo estoy de acuerdo con ese espíritu y yo estoy reivindicando acá la norma. Ahora, cuando José Joaquín dice la constitución de los 80 se ha cambiado mucho, sí, no hay senadores designados y no está la inamovilidad de los comandantes en jefe y el consejo, pero en educación no se ha cambiado mucho. En educación se introdujo la obligatoriedad de educación media, yo mismo participé en eso, y el kinder. La norma de educación que nos rige hoy día, en la Constitución del 80, es muy similar a la original. No se ha cambiado mucho la educación. Y vuelvo a insistir, muchos de los cambios que se han promovido han sido impugnados constitucionalmente. Se me va a decir, bueno, pero se pudieron aprobar y todo. Claro, pero con mucho retraso, parciales, podados, etcétera. Entonces sí, tenemos una constitución que permitió el fin del lucro, claro, pero después que el sistema completo fue desarrollado y gobernado por el afán de lucro, con empresas internacionales comprando y vendiendo universidades a vista y paciencia a todos los chilenos, a pesar de que la norma decía que eran sin fines de lucro. Entonces hagámonos cargo de eso, y los estudiantes denunciándolo y todos viéndolo cómo se transan los colegios, en los avisos de diario, vendo colegio, 1.300 alumnos, buena asistencia, profesores responsables, buena infraestructura, los avisos comerciales de los colegios en los diarios, tengo recortes por montón. Entonces, claro, esta constitución, la que nos rige, ha permitido todo eso y que el sector de educación sea un sector de negocios, y hemos
claro, pero lo hemos hecho con décadas de retraso y con muchas imperfecciones porque lo hemos hecho a contrapelo, y ese es el punto de fondo, a contrapelo de ese Estado social y democrático de derechos que José Joaquín valora y yo también, y los constituyentes quisieron escribir. Entonces leemos a la Constitución del 80, que es una constitución de inspiración neoliberal, intentado que nos permita construir algo como algunos derechos y algo como la educación no comercializada. Bueno, mejor sería, lo haríamos mejor y más fácil, si es que lo ponemos en la Constitución y en vez de ir a contrapelo de la Constitución nos ayuda y nos empuja para construir ese Estado social y democrático de derecho, ese sistema educacional que está al servicio de los niños y del desarrollo del país, no de los negocios. Bueno, esa es la diferencia entre la Constitución del 80 en educación y la Constitución que se está proponiendo. El debate entre lo público y lo privado, en los términos que está planteado, es del siglo XIX, dice José Joaquín. En algún sentido es correcto lo que él dice, yo estoy de acuerdo. ¿Quién nos llevó al siglo XIX? La Constitución del 80. Si yo analizo la Constitución del 80, en términos de lo que estamos conversando, las distinciones público-privadas, la Constitución del 80 y las políticas de implementación de esa lógica de mercado en el sistema educacional, efectivamente nos llevaron al siglo XIX, a un laissez-faire decimonónico. Y no está acorde con el siglo XXI, yo estoy de acuerdo con eso. Pero esa Constitución lo que hace es hacer desaparecer el sentido de responsabilidad pública y el sentido de colaboración público-privado que a nuestros padres y madres, vamos a decir, aunque la mayoría eran puros hombres, que definían estas cuestiones en la política y en las leyes, les costó mucho tiempo llegar a acordar. O sea, no nos olvidemos que el sistema, como lo conocimos, de colaboración público-privada, está en la Constitución del 20, y después fue parte de los acuerdos de garantías constitucionales para que asumiera el presidente Allende, en que un amplio sector político efectivamente continúa avanzando en esa dirección de hacer público-privado el sistema, pero con un eje de educación pública. Si el presidente Frei Montalva, demócrata cristiano, que cuando hizo su reforma, y que nadie diría que no estaba promoviendo, que no defendía la educación católica, etc., cuando hizo su reforma, lo que expandió fue la educación pública, pero le dio garantías a la educación privada y efectivamente en sus políticas y en las negociaciones con la Unidad Popular, no es decir, con el presidente Allende, se le aumentó y se le mejoró el estatus de la educación particular subvencionada. Ese juego en el que venía Chile, que no era el juego de Holanda y Bélgica, era el juego más o menos de cómo son los sistemas mainstream en Europa y en Norteamérica, fue abruptamente interrumpido por una dictadura y unos Chicago Boys y unos neoliberales que nos impusieron otro sistema y que es el costo que estamos pagando ahora. Entonces, esta Constitución, la propuesta lo que hace es retomar en algún sentido ese desarrollo chileno histórico y ponernos en la línea de cómo son la inmensa mayoría de los sistemas capitalistas educacionales desarrollados del mundo, europeo y norteamericano, que no son Holanda y Bélgica. Termino sobre el voucher, sobre este mismo punto. Carmen Gloria, el voucher, pero por supuesto, necesitaríamos otro seminario para responder la pregunta de José Joaquín. ¿Tenemos mercado educacional en Chile? Bueno, políticas educacionales comparadas, literatura educacional comparada, léanla. Los promotores del mercado educacional en el mundo dicen, creemos voucher, school choice, y que los privados puedan acceder a ese voucher y school choice financiado por el Estado. Chile tiene las tres cosas. Para cualquier comparación internacional, somos un sistema. Los académicos dicen mercado, cuasi mercado. Tenemos los tres: voucher, school choice y acceso privado al voucher y al school choice. Y además lo tenemos sin zona, etc. Entonces, es lo que Carmen Gloria echa de menos y que la Constitución, la propuesta constitucional obviamente no entra en el detalle de la... Está diciendo, mira, ¿será eso compatible con el régimen de...? Yo creo que es ineficiente, voy a partir por ahí. Es inefectivo la lógica esa de voucher. Sin embargo, yo no creo en la discriminación de los niños de la que habla José Joaquín. Efectivamente, estoy de acuerdo con ese punto. Si el Estado va a financiar una escuela privada y le obliga a ser gratuita, yo creo que tiene que tener los mismos recursos que una escuela pública. Si le está financiando una escuela privada y le obliga a ser gratuita y no discriminatoria, como lo dije antes, no solo gratuita. No le puede preguntar a la mamá si está casada o no está casada para aceptarle a su hija. Entonces, si es financiada por el Estado y es gratuita,
que no haya discriminación en recursos. Pero eso no quiere decir que la educación pública y privada tengan el mismo tratamiento, porque lo que no construye el voucher, el sistema de mercado libre que tenemos, son instituciones. La nueva educación pública es el mejor ejemplo. Necesitamos un financiamiento para crear instituciones a escala nacional, local y de administración, a las que en el futuro, ojalá 2030, 2050, José Joaquín, las escuelas privadas financiadas por el Estado y no discriminatorias participaran plenamente, creo que es lo que tenían en mente los acuerdos constitucionales del año 71, de la educación privada como colaboradora del Estado. Perfecto, yo lo suscribo plenamente, pero construyamos un sistema público. Para eso necesitamos servicios locales de educación, para eso necesitamos que no confiemos en ese mercado desregulado, porque si no la alternativa, Carmen Gloria, es que cada problema que tú digas, un economista que leyó los libros de Friedman te va a decir que eso es un problema de incentivos y precios. Y en Chile tenemos el catálogo de la inventiva de incentivos y precios para corregir hasta nuestros sueños. Entonces, si los niños pobres los excluyen, es porque son más caros, hay que ajustar el precio y calibrar los incentivos CEP. Pero los de clase media se los quedan, bueno, calibramos el precio, incentivos CEP clase media. Es que los niños con necesidades educativas especiales, bueno, hay un voucher, incentivo. Entonces, ese camino nos lleva a que todo es un tema de incentivos y precios. Y esa es toda la política educacional. Y yo creo que estamos muy lejos de eso. El mundo no funciona así en educación. Los sistemas buenos y justos no andan simplemente preguntando cuál es el precio, cuál es el incentivo para poder que un proveedor privado se interese en esos niños pobres, con necesidades educativas especiales, inquietos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahora la Constitución no llega a ese detalle, pero yo creo que el espíritu es el Estado social de derecho, que no se garantiza con simplemente calibrar incentivos y precios para un mercado privado. Y ya me alargué un poco, así que cierro nomás, Gloria. Claro, yo estoy de acuerdo con José Joaquín. Cuando decimos no discriminación, en derechos humanos decimos no discriminación arbitraria. Eso quiere decir una no discriminación que no sea justificable en función del bien común o del beneficio de las personas. Puede haber discriminación positiva para beneficiar a las personas más débiles, perfecto, o más desaventajadas en cualquier sentido, y puede haber discriminación justificable para efectos de política pública de bien común. En ambos aspectos Chile no ha tenido una discusión seria y tranquila para abordar estas cuestiones en educación. La no discriminación, y quizá porque estamos en el siglo XIX, porque la discriminación de la que hablamos es la de la niña hija de madre soltera, siglo XIX, niños naturales, niños legítimos. Entonces, claro, como tenemos que estar defendiendo ese tipo de cosas, no hemos podido conversar en el siglo XXI, que es cuáles son las discriminaciones que sí nos permitirían tener un sistema justo y eficiente. Y esa conversación la vamos a poder tener una vez que dejemos de tener que defender a los niños porque tienen trastorno, ¿cómo se llama?, de déficit atencional, para que no lo echen a la calle. Bueno, cuando superemos esa conversación, vamos a conversar sobre no discriminación, pero compatible con un régimen competitivo y justo. Y en educación superior, en todo caso, la norma es explícita. Es accesible conforme se entiende que todos pueden acceder siempre que esté regulada por la ley, ¿no? La norma no dice que todo el mundo tiene derecho a la educación superior irrestrictamente. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros dos panelistas porque dieron respuesta a todas las preguntas que se le hicieron y con muchísimos argumentos. Bueno, y con esto ya estamos cerrando. Yo, una cosa que quisiera agradecer es que se produjo lo que nosotros esperábamos, que eran perspectivas más o menos distintas, pero súper argumentadas, y que dieran lugar a una discusión y que también nos sirvieran a nosotros para poder tomar también para formar nuestra opinión y también tomar una decisión bien informada. Entonces, no sé si José Marín quiere, ahí están en el chat las felicitaciones y las gracias que le están dando a los panelistas. Así es que yo con esto voy cerrando, pero no sé si el decano quiere decir algunas palabras finales. Yo súper agradecida a Cristian Beley, de José Joaquín Brunner, les agradezco porque aceptaron de inmediato, porque aceptaron los temas así, tal cual nosotros se los propusimos, y los desarrollaron de una manera súper enriquecedora. Así que puro agradecimiento, y gracias también al público. Sí, muchas gracias, Gloria. Parto por agradecer a Gloria y a José Miguel Garrido, porque ellos fueron los que organizaron esta instancia.
Yo llegué hoy día solamente a sentarme y disfrutarlo. Y quiero agradecer especialmente, ¿no?, a nuestros invitados, a José Joaquín Brunner, a Cristian Beley, invitados de lujo, porque verdaderamente siento que tuvimos el privilegio de escucharlos hoy día, con distintas posiciones, muy bien argumentadas, muy bien fundamentadas, encontrando en ciertos elementos puntos en común. Ha sido muy ilustrativo además de lo que debería ser el espíritu de discusión que debiera animarnos a todos en este país, donde no hay descalificaciones, sino que hay argumentaciones, donde hay posiciones bien fundadas y no solo eslóganes. Desde ese punto de vista, insisto, creo que fue un privilegio. Les reitero mi gratitud. Esta casa será siempre su casa, aunque sea de lejos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a los colegas que estuvieron participando. Muchísimas gracias por su asistencia.